Hola, muy buen día para todos. Nuevamente entonces vamos a continuar con el video tutorial número 4. Habíamos quedado que vamos a hacer un ejercicio guiado de coordinación de protecciones y cálculo de cortocircuito. Voy a procurar entonces hacer un ejercicio que involucre tanto media tensión como baja tensión en este software para que asimismo podamos observar las curvas termomagnéticas involucradas tanto en media como en baja. Para esto entonces tenemos el aplicativo, el cual ya les expliqué cómo se descarga y cómo se instala en el video tutorial número 3, y ahorita entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio como tal. Entonces vamos a colocar acá el primer elemento, que es la fuente. En este caso vamos a colocar un utility que sería o haría las veces del operador de red. Posteriormente hagamos de cuenta que debajo de ese operador, el operador como tal o el usuario tiene en media tensión una protección con un reconectador o con un interruptor en vacío, el cual es coordinado mediante un relé en media tensión, ¿sí? Y a su vez probablemente acá nos vamos a encontrar unas celdas en SF6 con protección en fusible, entonces vamos a colocar un fusible como una protección. Entonces aquí lo tenemos, el operador de red, un relé en media tensión y un fusible, el cual finalmente entonces llegará a un transformador. En este caso este es el ítem para el transformador trifásico, que a su vez probablemente va a tener ya una protección principal en baja tensión. Luego va a llegar a una barra de un tablero en particular, entonces aquí en busbar le damos barra. Esto inclusive lo podemos ampliar o colocar más pequeño de acuerdo a la necesidad. Y supongamos que vamos a tener un circuit breaker que va a ir a alimentar a otro tablero que está en otro punto del sistema. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, que esto va a tener un recorrido en cable. Sin embargo, digamos, las protecciones que tiene LS son de alta capacidad de ruptura. Entonces muchas veces con calcular acá el cortocircuito en el nodo principal, que es aguas abajo del transformador, probablemente las protecciones van a tener una capacidad de ruptura suficiente para soportar el cortocircuito. Entonces no aplicaría tanto colocar conductores, porque muchas veces inclusive esta información no se conoce a qué distancia está de un nodo versus otro. Entonces por eso muchas veces no la coloco, pero para este caso puntual vamos a colocar este cable y vamos a hacer el ejercicio de esta forma. Vamos a suponer entonces que se recorre una distancia en cable y llega a otro circuit breaker que recibe y llega finalmente a otro tablero. Toda esa información que vamos colocando, observen que inmediatamente yo le doy al elemento, esta mira que hay acá abajo se coloca al final del circuito. Entonces en este caso, por ejemplo, si me paro aquí en busbar, ya está aquí la mira, simplemente le doy clic acá y ahí está pues la información. Y vamos a colocar acá un último circuit breaker, por ejemplo. Vamos a hacer un circuito de esta forma. De igual manera uno pudiera, por ejemplo, seleccionar todos estos elementos, clic derecho, copiar y pegarlos. Entonces es muy didáctico trabajarlo, porque una vez uno haga un ramal, pues puede copiarlo para los otros elementos y terminar bastante rápido y hacer el unifilar. Inclusive acá podemos volver un poco más pequeño el sistema para que podamos ver todos los elementos consolidados. Muy bien, entonces vamos a configurar el operador de red, le damos doble clic. Bueno, importante, todo esto lo estamos haciendo en el paso 1, que es como la etapa del dibujo del sistema. En el paso 2 ya se van a hacer los cálculos y en el paso 3 ya calcula inclusive el cortocircuito. Entonces vamos a mirar, paso 1, ya dibujamos, vamos a configurar ahora sí cada uno de los elementos. Acá lo mismo que les decía en un video tutorial anterior, ser muy organizados y colocar, por ejemplo, no sé, en Kali, si este fuera un proyecto en Kali, ¿cierto? El nivel de tensión en Cali, en este caso sería 13.2, como estamos hablando de kilovoltios, entonces 13 punto, no coma, sino punto. La potencia en MVA, como les digo, se calcula por multiplicar la raíz de 3, al ser un sistema trifásico, por la corriente de falla trifásica simétrica, que está dada en kiloamperios, muy probablemente por el operador de red nos entrega este valor, y por el nivel de tensión que está dado en kilovoltios. Kiloamperios por kilovoltios me va a dar los MVA. Muchas veces esta información es posible que no se conozca. Vamos a asumir en este caso que esa multiplicación nos dio 200, o si no la conocen, mi recomendación es que coloquen 200, no está, digamos, alejado de la realidad. Y aquí, digamos que fueron 3, un valor de 3. Entonces simplemente le damos clic en OK. Luego nos vamos al relé, que también pudiéramos configurar, pero para poder tener claridad sobre el relé, pues primero tenemos que tener claridad sobre el transformador para saber más o menos de qué corriente va a ser y a qué valores va a proteger. Entonces primero vámonos al transformador, le vamos a dar doble clic y asumamos que vamos a hacer un ejercicio con un transformador de 400 kVA, o bueno, el valor que uno desee.
¿sí? Entonces acá vamos a colocar en el secundario punto 208, supongamos que es el voltaje en el secundario. Aquí, como les decía, en el Melchior se puede colocar 208, aquí también lo permite. En algunos software no lo permite, es a partir de 220. Me gusta mucho chulear este punto aquí para que me diga cuál es la corriente promedio que va a pasar en el primario y cuál es la corriente que va a pasar en el secundario. Aquí la impedancia ya está en 6, pero si uno la quisiera cambiar para 400 kVA es adecuada, en 6%, si uno la quiere cambiar, pues igual la va a cambiar. Es muy importante tener en cuenta que este valor influye mucho en el cálculo de cortocircuito como tal. Entre más grande sea la impedancia, más bajo va a ser el nivel de cortocircuito de mala tensión y viceversa. Entre más más, digamos que si fuera un 3%, 2%, pues obviamente el cortocircuito sería mucho mayor en el lado de baja. Muy bien, entonces ahí configuramos el transformador. Ya habiendo configurado el transformador, pues tenemos claridad sobre este relé, porque nos está diciendo que la corriente de la primaria es alrededor de 17 amperios. Entonces pudiéramos utilizar un relé que maneje una configuración en el primario, por decir algo, de 50 amperios, ¿sí? Y ahorita pues podemos empezar a configurar estos datos de acuerdo a cómo nos estén quedando las curvas, pero por el momento digámosle que el valor de rateo del relé va a ser del orden de 50 amperios. Le damos OK y ya podemos inclusive colocar el fusible. Si vemos que aquí la corriente es de 17 amperios, pues el fusible podría estar, digamos, del doble más o menos para que haya una adecuada configuración. Vamos a ver qué valor podemos relativamente colocar por acá. Estaríamos hablando, por decir algo, de 40 amperios, inclusive lo pudiéramos colocar. Vamos a mirar entonces cómo nos queda y de acuerdo a eso pues tomaremos decisiones si lo dejamos o lo cambiamos. Coloquémoslo clic en OK. Y aquí tenemos una corriente de 1110 amperios. Típicamente en los diseños, por ejemplo en Colombia, se debe multiplicar esto por un factor de 1.25 y colocar la protección más cercana aguas arriba de este valor. Yo pensaría que un interruptor de 1250 amperios pues se podría colocar. Ya habría que revisar si en efecto el operador de red lo permite, pero supongamos que vamos a colocar un interruptor de 1250 amperios. Entonces le damos doble clic, colocamos aquí 1250 amperios, corrijo, 1250 amperios, que es como el valor comercial que tenemos, digamos, casi todos los fabricantes. En este caso LS pues tiene interruptores de 1250 amperios y hay dos opciones. Tenemos la opción de seleccionarlo, un interruptor caja moldeada o un interruptor tipo abierto. Por seguridad, por confiabilidad de la instalación, por el tema de coordinación de protecciones, debido a que el interruptor tipo abierto es un categoría B, mientras que el interruptor caja moldeada es un categoría A, luego en otro video tutorial les puedo explicar qué es eso, pues prefiero, si tengo oportunidad, de colocar un interruptor tipo abierto. Estas iniciales significan Air Circuit Breaker, o lo que conocemos como interruptores en aire o interruptores tipo abierto. Entonces le damos clic en OK y ya me queda configurado de esa manera. Él va, en el momento que haga la simulación, va a ir a buscar en esa librería de los interruptores tipo abierto cuál es la referencia de acuerdo al nivel de cortocircuito que calculemos adecuada para poner allí. Listo. Vamos a asumir entonces que de aquí en adelante vamos a tener un barraje que maneja alrededor de 400 amperios. Entonces simplemente le vamos a dar, por ejemplo, aquí doble clic y vamos a decir que la protección es para 400 amperios. En este caso sí tengo la opción de tener dos tipos de breaker adecuados para este sistema, que puede ser Molded Case Circuit Breaker, bien sea fijo o bien sea regulable. ¿Cuál es la recomendación que les doy? En la medida de lo posible, siempre procurar y proteger con interruptores fijos. Por dos razones. Pues primero porque es económico. Y si se cumple el nivel de cortocircuito o su valor de ICU está por encima del nivel de cortocircuito que va a haber en ese nodo, pues es una protección bien seleccionada. Además, una allí está protegiendo el cable. Entonces es muy importante detectar cuál es la corriente circulante por ese conductor y buscar la protección termomagnética fija en caja moldeada que esté por igual o por debajo del valor de corriente de capacidad que tiene para circular dicho conductor, ¿sí? Entonces vamos en este caso a seleccionar un interruptor caja moldeada fijo y le damos clic en OK. En los interruptores simplemente es dar el valor de corriente y discriminar en qué librería o en qué tipo de interruptor vamos a tenerlo. En este caso sería un caja moldeada fijo. Y este otro interruptor pues también va a cumplir esas mismas condiciones, entonces también sería un interruptor de 400 al estar en serie, caja moldeada fijo. Digamos acá la coordinación de protecciones obviamente nunca va a dar, pero salga este interruptor o salga este otro, pues va a estar
digamos, interrumpiendo la misma cantidad de circuitos. Cosa diferente fuera que saliera este totalizador y de pronto otros interruptores que estuvieran por acá salieran del sistema. Entonces aquí pues simplemente es un tema de seguridad que protejo el conductor a la salida de este tablero y lo recibo acá en el otro tablero posterior con otro interruptor sin ningún problema. Bueno, vamos entonces a continuar con el proyecto, y lo que vamos a hacer aquí ya es configurar, por ejemplo, este cable. Estamos hablando de 400 amperios, entonces le puedo dar doble clic. Aquí le digo la distancia a la que va a estar ese cable. Supongamos que vamos a tener una distancia de 20 metros. Y acá podemos seleccionar dos opciones. Si le colocamos USB Duct y aquí seleccionamos esto, nos va a seleccionar el tema de las electrobarras. El ES como tal también vende electrobarras y podríamos trabajar con electrobarras, pero en este caso vamos a trabajar solamente con cable y vamos a seleccionar el conductor que queremos trabajar. En este caso, por ejemplo, yo podría buscar un conductor que maneje alrededor de 400 amperios, podría ser este, el 250 milímetros cuadrados, y para 20 metros de distancia que ya lo habíamos colocado. Entonces vamos a colocarle clic aquí en OK. Y finalmente vamos a colocar acá, por ejemplo, supongamos que queremos colocar ya interruptores mini circuit breaker. Entonces vamos a colocarle la corriente. Supongamos que aquí van a ir interruptores de, no sé, de 20 amperios y que sean interruptores bipolares. También puedo seleccionar el número de polos y acá voy a colocarle entonces que sea mini circuit breaker, ¿sí? Y observe que ahí aparece ya como el dibujo inclusive de los mini circuit breaker y le damos clic en OK. Toda esta información que estoy trabajando por acá, inclusive tengo una opción muy práctica y es que la puedo llevar directamente a AutoCAD. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo esto acá, como lo tenemos en este instante, podemos irnos acá donde dice CAD. Cuando le digo CAD, puedo grabar un proyecto. Vamos a guardarlo aquí como ejemplo CAD y vamos a ver cómo queda. Entonces, por ejemplo, lo voy a guardar aquí en escritorio, guardar, ¿sí? Ahí me dice que ya se ha guardado un archivo .dxf y si me voy al escritorio, probablemente ya esté esa información allí. Entonces vamos a mirarlo. Dice que es un archivo en .dxf. Si lo guardo en escritorio, vamos a revisar que no recuerdo bien. Le digo CAD, lo guardo aquí en escritorio y le digo ejemplo CAD, ¿sí? Le digo guardar, dice que ya se guardó y revisemos entonces nuevamente ejemplo CAD. Aquí está, le damos doble clic y ya pues yo tengo un visor de AutoCAD con el cual puedo visualizar el archivo al cual les estoy haciendo mención. Esto pues es práctico porque de pronto a la hora de diseño muchas veces hay también que contratar dibujantes y todo esto, y esto podría ser una herramienta que facilite las cosas para la hora de hacer un diseño en particular. En este momento lo que me va a sacar es todos los elementos tal cual como los tengo aquí, que los tengo en este momento en el paso 1. Pero si yo quisiera inclusive, cuando haga la simulación y me saque las referencias de los equipos, me calcule el cortocircuito y todo esto, también podría decirle en ese momento que me saque el archivo CAD y me lo sacaría ya pues con todos los datos de la simulación como resultado. Entonces, como vemos aquí, puedo tener ya un dibujo en AutoCAD o pues un ejecutable de AutoCAD con esta información. Entonces esto es práctico para los que lo requieran pues en su momento. Muy bien, entonces ya tenemos todo esto. Como ya configuramos cada uno de los elementos, podemos pasar al paso 2. En el paso 2 el sistema hace como un chequeo y de inmediato inclusive calcula el cortocircuito. Y en el paso 3, ya de acuerdo a esos niveles de cortocircuito, me calcula las referencias de los breakers. Por ejemplo, aquí noto algo, y es que no me quiso calcular el último circuito porque los mini circuit breaker van hasta 10 kiloamperios y esto me está dando 13 kiloamperios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues obviamente, probablemente esto es un ejercicio pues que estoy haciendo en este momento como un ejercicio guiado, pero quizás esta distancia no es de 20 metros sino que sea más grande, sea alrededor de 40 metros. Le digo clic en OK, nuevamente paso al paso 2 y ya me está dando 10.5 kiloamperios. Vamos a organizar el ejercicio de tal manera que me permita colocar un mini breaker. Vamos a colocar, por decir algo, 60 metros.
¿cierto? Ya, si por alguna razón está dando niveles de cortocircuito muy altos aquí y no puedo colocar mini breaker, pues obligado tendremos que colocar mini breaker de alta capacidad de ruptura o pasar pues a interruptores caja moldeada. En este caso pues estoy haciendo que el ejercicio me dé para que permita colocar menos de 10 kiloamperios y así poder colocar mini breaker. Vamos a ver cómo nos quedó aquí, ¿sí? Ya puede dar 8.6 kiloamperios, o sea que nos va a referenciar a los breakers del ES. Vamos a darle paso 3 y observen que ya ha seleccionado estas referencias. Es muy importante cuando estamos haciendo ejercicios que se tenga descargada la lista de precios de Proeléctrico. Entonces, para lograr esto, pues simplemente vamos a ir a la página de Proeléctrico, que en varias oportunidades ya hemos ingresado allí. Le damos clic pues aquí en la página como tal en el navegador web y nos va a ingresar a la página para que hagamos la descarga de la lista de precios, que es lo que voy a proceder a hacer en este momento. Lo podemos hacer por dos partes, directamente aquí donde dice clic en este link o directamente aquí en la parte superior donde dice lista de precios. Yo le voy a dar clic, él de inmediato va a buscar el archivo y lo va a descargar. Es un archivo pues relativamente fácil de descargar. Mientras lo descarga pues vamos a seguir mirando qué más podemos hacer aquí en Unifilar para ahorrar tiempo. Muy bien, entonces como vemos ya tenemos el relé seleccionado, el fusible, el transformador y los diferentes interruptores. Aquí un interruptor tipo abierto, dos cajas moldeadas de 400 y al final un mini circuit breaker de 20 amperios. Si yo quiero ver la coordinación de protecciones de estos elementos, lo que tengo que hacer es que debo seleccionarlos y ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer. Pero es bastante sencillo la simulación pues de la coordinación de protecciones. Vamos a hacerlo entonces en este instante. ¿Cómo se hace? Debo de seleccionar con la palabra Shift este interruptor, el teclado desde el computador, Shift, selecciono este otro. Como este repetido no lo voy a tomar, bueno, inclusive pudiera quitar este y poner más bien este que está más con nivel de cortocircuito más alto, porque miren, aquí tenemos 17 kiloamperios de cortocircuito y aquí por la impedancia de este cable me bajó a 8 kiloamperios y luego seleccionar este otro interruptor. Asimismo, puedo coger el fusible y asimismo puedo coger el relé en media tensión. Ya todos esos elementos en serie me van a mostrar cómo queda la coordinación de todos ellos. Obviamente al principio probablemente se estén cruzando algunas curvas, pero ahí es donde está el trabajo de nosotros como ingenieros y con estas herramientas para poder hacer una adecuada coordinación. Ya estando seleccionados me paro en alguno de ellos y le digo TC Curve, ¿sí? Una vez me ingresa acá, pues aquí tengo las curvas de los diferentes elementos. Si yo le doy a clic acá en este señor con herramientas, me aparecen los datos técnicos de cada uno de los interruptores y yo puedo pues correr como estos elementos para que se vea mucho mejor, ¿sí? Entonces observemos lo siguiente. En este momento esta es la curva del relé que está en este punto. Esta curva que está aquí como punteada es la curva del fusible. Y esta curva que está acá en la parte superior es la curva del tipo abierto. Una forma fácil de identificar estas curvas es que le vamos a dar clic al lado de esta casa donde dice TC Curve Color Seating. Le damos clic y él ya no las pinta para que sea mucho más fácil de interpretar la información. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como vemos, las curvas del interruptor mini circuit breaker respecto al de caja moldeada pues tienen una adecuada coordinación. Pero observemos que el relé en este momento está en unos parámetros muy bajos y se me está, digamos, traslapando con las curvas de baja tensión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos de tocar aquí el relé y debemos de configurarle estos parámetros que aparecen acá en la parte inferior. Primero, el relé por ejemplo es de 50 amperios. Yo la corriente pickup que se puede regular entre 0.1 hasta 32 veces la corriente nominal está muy bajita, está en el orden de 0.95 veces. Entonces observen que si yo empiezo a manipular este parámetro aquí, lo puedo dejar inclusive presionado, él va moviendo su curva hacia la derecha. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta curva de este relé esté por encima de todas las curvas del sistema, porque en teoría si se presentara una falla en baja tensión, el último equipo que debiera disparar es el relé, porque si se dispara pues obviamente todo saldría de servicio e inclusive podrían salir otros usuarios que estén conectados a dicho relé. Entonces es importante que los parámetros de configuración permitan una visualización gráfica de que el relé está por encima de todas esas protecciones. Entonces, por ejemplo, yo pudiera arbitrariamente, o digamos con lo que estamos haciendo aquí, decir que la corriente pickup de ese relé la configuremos en 5 veces la corriente nominal, como lo tengo aquí. Si hacemos esto, ya observamos que la curva se ha corrido considerablemente.
Estos tiempos también los puedo mover de acá, ¿sí? Como vemos, puedo empezar a hacer, digamos, algunos cambios en los tiempos del relé, y aquí también puedo generar un movimiento de estos parámetros para que esa curva quede por encima de todas las curvas que estamos involucrando en el sistema. Vamos a ver más o menos a qué valor debemos ajustar esta otra protección para garantizar una adecuada coordinación. Aquí lo estamos mirando, vamos a ver, démosle otro poco, a ver, más o menos hasta unos 8 o 9 veces la corriente nominal. Esta también se puede configurar inclusive hasta 32 amperios. Entonces dejémosla aquí por ejemplo en 8 y subámosle este tiempo, y ahí estamos viendo una adecuada coordinación entre el relé y este dispositivo que hay aguas abajo de él. Sin embargo, la curva del interruptor tipo abierto también se está traslapando sobre el fusible. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me vengo aquí ya nuevamente a la parte superior y toco el interruptor tipo abierto, que es el Metasol ACB, y vamos a configurarlo en los valores que, digamos, se pueda ver una buena coordinación. Entonces, por ejemplo, este tiempo lo voy a bajar, esta magnitud de corriente también la puedo bajar aquí en el tiempo, y aquí puedo mover la instantánea. Entonces mire cómo vamos organizando la coordinación de protecciones. Todo esto se está viendo reflejado a 208 voltios y tiene sentido. Si uno tiene una falla, todo lo estamos viendo es cómo se comporta una falla en baja tensión respecto a media tensión. Entonces observemos que, por ejemplo, si hubiese una sobrecarga en el sistema, por decir algo, por debajo del mini breaker, el equipo es de 20 amperios, o sea que corrientes por debajo de 20 él no va a disparar. Pero si se dio una sobrecarga, por decir algo, de 100 amperios, pues va a actuar este equipo. Si la falla se presentó por encima de él y fue una falla, por decir algo, de 1000 amperios, pues va a disparar el interruptor caja moldeada. Ya si la falla fue a grandes magnitudes de corriente y quizás se haya presentado por encima de este breaker, o sea que no lo va a ver ni el mini breaker ni el de caja moldeada, pues entonces, por ejemplo, una falla de 10.000 amperios la estaría viendo primero el tipo abierto. Y observe cómo efectivamente el tipo abierto ya la curva del fusible está por encima de él, y a su vez la curva del reconectador también está por encima de él. Entonces esto nos permitiría entregar una buena coordinación de protecciones, con la ventaja de que cada elemento que hemos configurado en el sistema siempre va a conservar los valores que acabamos de configurar. Entonces, por ejemplo, el interruptor lo habíamos colocado en punto .5, 8, ISD en punto .05 y la ISUI en 6, y el relé, aquí está, que el TL está en punto .37, la instantánea en 8. Bueno, entonces son todos esos parámetros que ya por normativa se deben de configurar. Inclusive, por ejemplo, acá el relé lo estamos trabajando bajo una curva que es estándar internacionalmente, que es la IS supremamente inversa. Pero también hay otros tipos de curvas, pues que uno ya entraría a decir con cuál va a trabajar, y todos los equipos de media tensión están estandarizados para que sus protecciones trabajen de esta forma. Entonces esta sería pues como la coordinación de protecciones que podemos tener en un sistema, y aquí el cálculo de cortocircuito. Respecto a la lista de precios, acá descargó la lista de precios. Por ejemplo, en las primeras páginas está la línea DLS, ¿sí? Entonces vamos a revisar qué interruptores seleccionamos en el sistema. Seleccionamos en caja moldeada, tenemos sí, inclusive puedo ampliar un poco acá, ABN403C. Es un equipo que está aquí en la lista de precios, vamos a mirarlo. Está el ABN403C, es un equipo que se puede conseguir entre 300, 350 y 400 amperes, es decir, que comercialmente lo consigo. Es un equipo de 3 polos y maneja 50 kiloamperios de capacidad de ruptura 230 y 37 kiloamperios a 440. Aquí aparecen sus dimensiones y aquí su precio. Obviamente pues con el dólar probablemente estos precios pues van a tener que subir. Estos son los precios a febrero de 2013. Perdón, de 2016, pero probablemente con este dólar, pues obviamente en la época va a generar grandes cambios en precios constantemente si sigue con esas alzas tan importantes. Una cosa también a tener en cuenta es que, por ejemplo, los interruptores hasta 63 amperios de LS manejan 30 kiloamperios de capacidad de ruptura 220. Muchas marcas en estos breakers manejan hasta 25 kiloamperios a 220. Es decir, que el LS está 5 kiloamperios por encima. Y algo muy importante, para todos estos interruptores, la ICS, que es la corriente de corte en servicio, es igual al 100% de la ICU. Eso es muy importante porque le da robustez al sistema. La gran mayoría de las marcas, por ejemplo, para interruptores de menos de 100 amperios en caja moldeada fijos, muy importante esto, caja moldeada fijos, tienen capacidades de ruptura de 25 kiloamperios, como lo hablábamos ahorita, y a su vez la ICS
es del orden del 50% de la ICU. Eso hace que sea un interruptor, comparado con los DLS, de menos robustez técnica, y eso se puede certificar pues bajo la norma. Inclusive yo les puedo explicar más o menos en qué consiste con una presentación que tengo por acá, para que quede mucho más claro lo que les estoy mencionando en este instante. Entonces aquí tengo una presentación donde explico exactamente qué es la ICS y qué es la ICU. Entonces voy a aprovechar pues para hacerlo de una vez y que nos quede muy claro este concepto. Acá podemos ver que la ICU es lo que se conoce como el poder de corte último, y es la máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede cortar o puede aislar. ¿Qué significa esto? Que hay una norma, que es la IS 60947-2, que se hacen unas pruebas de laboratorio, y básicamente en conclusión, ¿qué es? Que a ese nivel de cortocircuito ICU se hacen dos pruebas de corriente de cortocircuito consecutivas. Hay un tiempo pues que estipula la norma para entre una y otra, y ese interruptor, superando las dos pruebas, debe de haber aislado la falla, ¿sí? Dos veces consecutivas a ese nivel de cortocircuito que es el ICU, a determinado nivel de tensión. Pero eso no garantiza que el interruptor haya quedado bueno. El interruptor puede haber quedado malo, pero cumplió su función de aislar la falla. Mientras que la ICS es el poder de corte en servicio. Traduce la aptitud del interruptor en tener un servicio normal después de haber cortado 3 veces consecutivas esta corriente. Es decir, que la ICU se calcula con 2 cortocircuitos consecutivos, la ICS se calcula con 3. Es más exigente la ICS. Pero para la ICU no importaba si el interruptor quedó malo o quedó bueno, lo importante era que aislara la falla eléctrica, mientras que en la ICS lo importante es que aísle la falla eléctrica y adicional el interruptor quede en servicio, es decir, que usted quede tranquilo y que lo puede volver a reposicionar y el interruptor va a seguir funcional sin tener que cambiarlo. ¿Sí? Por eso es que es un parámetro que permite comparar la robustez entre diferentes marcas, y como les digo, muchas de las marcas manejan en interruptores fijos caja moldeada ICS del orden del 50%, mientras que LS maneja una ICS del 100% de la ICU. Esto inclusive es importante porque mire que ya el RETI en el artículo 28.3.2 empezó a hablar de la ICS, debido a que es importante en este tipo de instalaciones tener continuidad del servicio. Es decir, que si un breaker es sometido a varios cortocircuitos, se garantice que va a quedar en servicio sin problema, ¿cierto? Esto entonces lo dice por acá en el literal de este artículo 28.3.2, donde dice: los interruptores deberán garantizar que su poder de corte sea igual a la corriente declarada de corte en servicio de acuerdo con la norma IS 60947-2. Entonces, el mismo RETI ya dice que para este tipo de instalaciones que son de alta complejidad, la ICS sea igual al 100% de la ISO cuando dice la palabra igual. Qué bueno entonces que uno pueda entregar no solamente en instalaciones de asistencia médica, sino en todo tipo de instalaciones, esa garantía de que la ICS es del 100% de la ICU. Y lo bueno es que LS es una marca que tiene condiciones técnicas muy importantes a un precio muy parejo con lo que está hoy en el mercado. Entonces es como un valor agregado, pagando lo mismo que se pagaría en otra marca. Adicionalmente, importante aclarar aquí que las tensiones de aislamiento de LS son del orden de 750 voltios en caja moldeada fijo, y en otras marcas es del orden de 690 o inclusive 600 voltios. Y la tensión de impulso en LS es de 8 kilovoltios, en otras marcas es de 6 kilovoltios. Entonces, como les digo, LS, sobre todo en la oferta de caja moldeada fijos, que puede inclusive llegar a ofertas del orden de 1200 amperios en fijo, es bien interesante. Pues obviamente un buen precio, muy buena calidad y una cobertura de interruptores fijos bastante importante, hasta el orden de 1200 amperios, como lo podemos ver aquí en la lista de precios, que tenemos interruptores de 250, 300, 350, 400, 500, 630 y hasta 800 amperios con la referencia ABN. Y por acá hay otra referencia que es la ABS 1003B, que va hasta 1000 amperios, y la ABS 1203B, que va hasta 1200 amperios. Entonces, obviamente utilizar interruptores fijos va a ser mucho más económico, pero lo importante entonces es que tengamos capacidades de ruptura importantes. Inclusive un ítem que les hago la salvedad es que en muchas marcas, cuando uno requiere capacidad de ruptura, por decir algo, de 42 kiloamperios, necesariamente le van a cotizar un interruptor regulable. Con LS podemos acá tener, por ejemplo, en la referencia ABN 103D, que me cubre el margen desde 15 hasta 100 amperios, interruptores fijos caja moldeada de 50 kiloamperios a 230. O por acá con la ABS 113C 85 kiloamperios. O más abajo con la ABH 113C
el mismo rango, hasta 100 kiloamperios. Es decir que la oferta de caja moldeada fijos de LS con esa gran cobertura hasta 1200 amperios, capacidades de ruptura muy altas, tamaños muy estándares, muy reducidos. Por ejemplo, esta referencia que es la ABN63C, que tiene 75 por 130 por 60, mide exactamente lo mismo que la ABN 103D. Entonces eso hace también que sea muy flexible. Y observen, pasar de 30 kiloamperios a 50 kiloamperios en LS tiene un sobrecosto muy pequeño, cosa que no sucede en otras marcas. Entonces por eso les pido mucha atención, que evalúen estos conceptos para que cuando oferten un proyecto se haga lo más técnicamente posible, con bastantes ventajas técnicas y especificaciones robustas, pero adicional que tenga un buen precio, y eso pues obviamente el LS lo tiene. Adicional también tiene interruptores de 2 polos. Todo esto pues lo que acabamos de ver es de la página número 1 de la lista de precios del LS, y en la página 2 ya aparecen los interruptores regulables. Inclusive por acá ya podemos ver que los interruptores regulables caja moldeada van hasta 1600 amperios, y en esta parte están los interruptores específicos para la protección de sistemas RCI, que significa red contra incendio, donde RTI dice que deben de ser protecciones solo magnéticas, es decir, contra cortocircuito, y también nos refiere a la NTC 2050, donde hay unas tablas para el cálculo de la corriente nominal de las bombas de acuerdo al nivel de tensión, y también para el cálculo de la corriente rotor bloqueado, con la cual se debe elegir esta protección para configurar su protección magnética en un valor adecuado, que puede ser entre 6 a 12 veces esta corriente de los interruptores, y así proteger tal cual como nos lo orienta el RETI. Y luego pasamos acá ya a los interruptores tipo abierto, que están en esta página posterior. Vamos a mirar en qué página exactamente. Aquí tenemos los regulables, los accesorios que también se pueden colocar dentro de la oferta, los motorizados para los interruptores caja moldeada regulables, y aquí los interruptores tipo abierto. Muy importante tener el dato que les voy a mencionar. Todos los interruptores de LS en tipo abierto ya vienen con mando motorizado, vienen con una unidad electrónica que inclusive ya trae la protección de falla tierra. Recordemos que el RETI exige protección de falla tierra en interruptores de más de 1000 amperios cuando la tensión línea tierra es superior a 150 voltios. Entonces esto ya la trae embebida el interruptor. Eso aplicaría para sistemas de 440, 460 y de ahí en adelante. Trae un display. En ese display se van a visualizar las corrientes de la línea 1, línea 2 y línea 3, y si se presentara alguna falla por algún motivo en el sistema, la va a indicar si fue sobrecarga, cortocircuito, falla de aislamiento. Trae 3 contactos abiertos, 3 contactos cerrados, y trae mando motorizado. Es decir que si yo quisiera hacer una transferencia, pues prácticamente lo único que habría que comprar es el clip de encadenamiento para ambos interruptores, o inclusive una transferencia triple también se puede lograr. Bueno, entonces esta es como la oferta pues del LS. Aquí están ya los mini breaker, que los tenemos de 6 kiloamperios o de 10 kiloamperios bajo la norma 60898. O también está pues la oferta de los interruptores para protección diferencial, también los interruptores enchufables, los interruptores doble tornillo, los guardamotores, contactores y térmicos. Inclusive también pues hay accesorios para los contactores. Aquí pues en los contactores es importante aclarar o hacer, digamos, la observación de que los contactores vienen ya con sello UL, y tener un sello UL es bastante importante. Adicionalmente pues también tiene el sello de la Comunidad Europea, el sello CE. Entonces esto hace pues que la oferta de LS, aparte de que tiene muy buen precio, tiene muy buenas especificaciones técnicas, ha sido aprobada pues por varios organismos internacionales que dan el aval de que es de muy buena calidad, ¿sí? Entonces todos estos son pues como los equipos. Inclusive también hay arrancadores en caja plástica pues que incluyen un contactor y un térmico. Bueno, entonces como les digo, trabajar el software es bastante sencillo. Ahora lo que podríamos hacer es que se puede hacer un informe de coordinación de protecciones con toda esta información. Entonces para eso, en la misma página web de Proeléctrico, nos vamos a ir a la línea de LS, y allí tengo información muy importante que ustedes ojalá pues la puedan descargar y generen como una carpeta específica de LS. Pues acabamos de ver cómo se descargó el software, y aquí está la plantilla para el informe de coordinación de protecciones. Adicionalmente pueden descargar el RETIA 2013, la NTC 2050, los interruptores de la línea económica que ahorita les decía, caja moldeada fijos hasta 1200 amperios que se puede encontrar en LS, interruptores regulables
hasta 1600 amperios, interruptores en aire que van desde 630 hasta 6300 amperios y link para descargar ya todo el tema de los mini breaker y protección diferencial. Aquí están pues como las especificaciones que si ustedes tuvieran un proyecto como mínimo pudieran colocar estas especificaciones pues muy enfocadas para que los equipos que le cotizan en el proyecto cumpliendo dichas especificaciones sean de la marca LSIS. Entonces los invito pues para que puedan trabajar con dichas especificaciones. Muy bien, entonces acá vamos a descargar esta plantilla para mostrarles cómo sería hacer un informe de coordinación de protecciones. Ya vamos a terminar, pero es importante mostrarles esto. Acá entro a descargar, ¿sí? Y le digo que me descargue dicha descarga directa, ¿sí? Entonces ahí ya me está descargando la plantilla. Vamos a darle clic en abrir y me abre un archivo en Word de un proyecto que yo tengo pues como que he trabajado en otra oportunidad. Entonces, ¿qué hago? Le digo aquí habilitar edición y vamos a colocar acá proyecto ejemplo. Ya ustedes le colocarán el nombre como tal del proyecto ejemplo LSPS, ¿sí? Generalmente pues yo aquí lo resalto con negrilla. Listo. Luego, ¿qué hago? Este es un proyecto cualquiera, pues simplemente lo pongo ahí, pero lo puedo borrar y me voy a tomarle una foto al software como tal de LS. Entonces yo puedo disminuir esto un poco, le digo función imprint, ya tomé la foto y me la llevo a Word y le digo control V. Aquí toco este elemento, me vengo aquí por herramientas de imagen, recortar y recorto el área de interés que quiero mostrar para que se vean más o menos los niveles de cortocircuito y los breakers que se seleccionaron en el sistema. Entonces le hago clic acá y ahí ya me quedó. Lo puedo ampliar un poco, ¿cierto? Inclusive lo bueno de trabajar en Word es que cualquier persona que vaya a mirar esta información tiene la opción de que aquí en Word yo puedo ampliar y ver con más detalle los elementos, así se vea pequeño. Y lo que yo hago es que al final pues también les adjunto el ejecutable del software para que ya si alguien lo quiere ver con más detalle directamente desde el software lo descargue y lo pueda hacer. Aquí ya en un punto 2, el punto 1 era simplemente mostrar el unifilar con los niveles de cortocircuito y los interruptores que efectivamente fueron seleccionados por el software y que efectivamente yo ya indiqué las diferentes configuraciones para que se cumpla una adecuada coordinación de protecciones. En el punto 2, pues obviamente voy a mostrar las curvas, entonces en este caso ya me voy al otro aplicativo, recuerden que abrimos dos, uno con el unifilar y otro con las curvas, y le vamos a tomar una foto, función imprint, y lo mismo, me lo llevo para el informe, control V, y si quiero pues lo recorto como ustedes lo quieren trabajar. Yo generalmente pues lo recorto también, lo toco, herramientas de imagen, cortar y disminuyo, digamos selecciono el área que en efecto me interesa mostrar, ¿cierto? Para que quede con una buena resolución y que se vea la información importante que me interesa mostrar. Le doy clic aquí y ya yo luego lo amplío para que se vea mucho mejor sin pasarme del margen de la página. Y aquí en el punto 3 ya por defecto tengo todas las especificaciones de los equipos del ES. Entonces, como les decía ahorita, IC es el 100% de la ICU, la tensión de aislamiento de 750 voltios, tensión de impulso de 8 kilovoltios, y aquí las especificaciones para los interruptores tipo abierto hasta 1600, interruptores tipo abierto de 2000 hasta 4000, interruptores desde 4000 hasta 6300, interruptores caja moldeada, interruptores mini circuit breaker, interruptores enchufables. Y aquí lo que yo hago es que muchas veces cuando hago el proyecto y lo quiero representar sin problema, pues coloco mi nombre, mi cargo, mi matrícula profesional y el celular, por si alguien tiene alguna duda sobre el informe de coordinación de protecciones, pues me pueda contactar sin problema. Entonces esta es como la forma didáctica en la cual podemos trabajar un proyecto. De todas maneras quiero hacerles como una recordación aquí de cómo sacar las curvas. Simplemente cuando tengan ya la unifilar, tocan cada uno de los elementos y le van a dar clic derecho. Aquí seleccionan los elementos y se paran en cualquiera de ellos. ¿Sí? Seleccionamos otra vez todos. Le van a dar clic derecho y le dicen TC curva. ¿Sí? Y de inmediato es cuando se les abrió el otro aplicativo. Aquí volvió pues y se desconfiguró todo porque lo había borrado, pero ya quedó pues en el informe la coordinación de protecciones, como les digo, con las configuraciones que yo sugiero, que son todos estos valores que se colocan aquí. Yo quiero también hacer énfasis en algo muy importante ya para terminar, y es precisamente en el interruptor tipo abierto.
les voy a contar qué voy a hacer. Vamos a colocar en el interruptor tipo abierto todos los valores nuevamente al máximo, ¿sí? Entonces aquí están. Y lo voy a pintar. Este es el interruptor abierto, o sea, en aire, de 1250, que es el totalizador del proyecto que estamos viendo. Es este interruptor que hay aquí. Vamos según lo que vemos acá, el nivel de cortocircuito con los datos que hemos ingresado en el sistema, el nivel de cortocircuito aquí es del orden de 18 kiloamperios, pero ese es el cortocircuito trifásico más crítico que puede tener el interruptor. Pueden haber cortocircuitos que se generen aquí, o sea, no lo vio ni el caja moldeada, ni este otro caja moldeada, ni el mini circuit breaker de abajo, no. Digamos que la falla se generó aquí en barras, alguien haciendo aquí un mantenimiento, se cayó un destornillador o algo que generó un corto en barras. ¿Cuál va a ser el cortocircuito que va a tener este sistema? Puede ser del orden de 17.9 kA, casi 18 kA, pero también puede ser un cortocircuito bifásico o un cortocircuito fase tierra de menor magnitud. Entonces veamos cómo se comporta esa curva. Supongamos que el cortocircuito hubiese sido de 10.000 amperios. Si esta curva no es configurada adecuadamente, observen lo que sucede. Un cortocircuito de 10.000 amperios, esto es una curva que grafica corriente versus tiempo, corriente en el eje horizontal y tiempo en el eje vertical. Un cortocircuito de 10.000 amperios estaría disparando el interruptor en aproximadamente 10 segundos, y eso es muy crítico. Por eso es que es importante que las unidades electrónicas se configuren adecuadamente. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente bajo esos tiempos de la unidad de sobrecarga, bajo los tiempos de la unidad de cortocircuito y bajo la instantánea. Cuando yo hago este tipo de configuraciones, ya un cortocircuito de 10.000, 8.000 o 7.000 amperios va a tener unos tiempos de disparo inferior al segundo, que es lo adecuado. Entonces, por eso la importancia de que en un informe de coordinación de protecciones, por lo menos, aparezca claramente y se le sugiera al instalador o al tablerista cómo se debe configurar esa unidad electrónica para evitar riesgos futuros en el sistema. Bueno, entonces yo creo que hemos avanzado bastante. Pienso pues que ha sido un video bien interesante. Se me quedó un poquito largo, pero amerita que quede largo. Los invito entonces para que hagan un ejercicio ustedes mismos y empiecen a interactuar con el sistema, con el software. Los espero entonces en un próximo video tutorial y recuerden suscribirse al canal Proeléctrico para que próximos videotutoriales los podamos estar comunicándoselos a ustedes. El siguiente video tutorial voy a hacerlo sobre la selección de la protección solo magnética para sistemas RCI, entonces los invito para que continúen a ver este nuevo video que sería el quinto video tutorial. Muchas gracias y que pasen un buen día.